Bueno, y como he dicho, el apóstol escribe y le dice algunas cosas interesantes a Timoteo. ¿Por qué escribían los apóstoles? Además, aquí está escribiendo a Timoteo, pero también escribían a las iglesias. Y podríamos empezar diciendo, bueno, ¿qué sentido tiene estas cartas y tal? Si recordamos, por ejemplo, lo que dice en Mateo 28, el Evangelio de Mateo 28 al final, nos dice que el Señor reúne a los apóstoles y les hace, de hecho el texto, el párrafo lo llaman así, la gran comisión, es decir, lo que el Señor les encomienda para que hagan a los apóstoles. Entonces es una encomienda de Dios, tenían que hacer algo. Y entre otras cosas, lo podéis leer, entre otras cosas le dice, y de hacer discípulos, bautizándolos, etcétera, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que os he enseñado. Es decir, los apóstoles principalmente, pero como dicen otros sitios, los maestros, los pastores, tienen la responsabilidad de enseñar no solamente sino además qué sentido tiene la Iglesia. Porque la Iglesia también a veces estamos acostumbrados a la mentalidad del mundo y pensamos que la Iglesia es el edificio. Pero no, este es el local donde se reúne la Iglesia. Porque la Iglesia, según la palabra del Señor, es la comunión de la gente que ha aceptado al Señor como Rey, Señor y Salvador en nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener claro que somos las personas las que formamos la Iglesia del Señor, las personas evidentemente que creen de verdad, como dice aquí en un versículo donde dice también, bueno, los que ahora se me ha ido, los que tienen fe no fingida puesta en el Señor, es decir, no se trata simplemente de decir yo creo que hay un Dios. Los demonios, como dice en otro sitio, también creen y tiemblan, porque de lo que se trata es de depositar, es decir, es una fe que deposita tu confianza en Cristo y le haces tu Señor y Salvador y aceptas el sacrificio que Él hizo para pagar la deuda que tú no puedes pagar por causa del pecado. Entonces, la fe que salva no es cualquier fe, es la fe en Jesucristo. Aleluya. Entonces, dicho esto, los apóstoles tenían la responsabilidad, y los que de alguna manera estamos hoy como pastores o maestros, vuelvo a decir, tenemos la responsabilidad de decirle al pueblo de Dios lo que la palabra de Dios enseña. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que Dios les encomienda esto. Pero fijaos cómo en el fondo los tiempos no han cambiado tanto. Salvo que entonces iban con alpargatas caminando o con burros o con caballos o con lo que fuera, y hoy podemos ir con Ferraris y con Mercedes.
pero es curioso que la condición humana casi no ha variado nada. Y lo más curioso todavía, cuando observo el caminar del mundo de hoy en día, a mí me hace gracia por no llorar, pero me hace gracia porque yo observo algunos comentarios y hoy, por ejemplo, se habla mucho de lo que se llama progresismo, ¿no? Como dando a entender, venga, hay que progresar, no te puedes quedar atrás. De hecho, a mí, yo sé que más de uno me tiene como un dinosaurio arcaico, ¿no? Ahí medio... Y bueno, hubo una época, reconozco, que me afectaba. Porque además yo, curiosamente, esto solamente los que son más cercanos a mí lo conocen, yo era muy liberal, o sea, yo de jovencito, antes de conocer al Señor, bueno, aquí lo que hay que ser es moderno a tope, y lo mismo me da, y las relaciones sexuales de cualquier tipo y cosas así, eso era para mí, hasta que el Señor me tocó. El Señor me esperó en la esquina y me dijo, ¿tú dónde vas, chaval? Y me salió al encuentro y poco a poco fue cambiando todos mis esquemas. Y me derribó un montón de cosas, un montón de clichés que yo tenía, un montón de... Y me dijo, sí, tú crees esto, pero ¿seguro que esto es así? Y empezó a mostrarme cosas. Y bueno, para algunos se ve que cambié tanto que lo que digo, ya soy una especie de dinosaurio. Pero es curioso porque cuando uno conoce simplemente algo de historia, no digo que estés convertido ni nada, simplemente que conozcas algo de historia, te das cuenta que como además ya la cosa se está haciendo tan descarada, hasta los nombres que usan el mundo para ciertas cosas te dan a entender lo que hay detrás de verdad. Y en el fondo todo esto que llaman progresismo en realidad es retroceder miles de años. Claro, esa es otra. A veces parece, y a los chavales, por ejemplo, últimamente yo creo que solo les enseñan la historia del siglo XX. Pero, oye, las orgías ya las conocían en Babilonia. La homosexualidad es tan antigua como Sodoma y Gomorra, y más. Las aberraciones con animales y con otras cosas son más antiguas casi que el hambre, como se suele decir. No estamos descubriendo nada nuevo. Estamos volviendo en la antigua Roma, por ejemplo. No sé si sabéis, hablando de los abortos, que también pensamos que ahora lo que ocurre es que modernamente se ha institucionalizado, se ha legalizado y se practican abortos como el que se toma un café, también de la marinera. Pero bueno, pero yo no sé si sabéis que en la antigua Roma de vez en cuando había que desatascar las alcantarillas por la cantidad de cadáveres de niños pequeñitos que allí se acumulaban. No estamos descubriendo nada nuevo. La naturaleza humana siempre ha estado a merced de dos cosas. Porque el hombre se autoconvence de que es libre. Nunca eres libre. O estás con el Señor y eres siervo del Señor, o estás con el príncipe de este mundo y eres esclavo del príncipe de este mundo. Lo que pasa es que él te hace la ilusión, como yo siempre digo, sobre todo se lo digo mucho a los jóvenes, no te olvides, por ejemplo,
que la primera dosis de droga siempre es gratis. Las que vienen después no. Pero la que te va a pescar, la que te va a enganchar, es gratis porque es lo que Satanás pretende. Y Satanás te promete, tómate esto, que vas a sentirte, y Pero luego, como dicen en mi tierra, viene el tío Paco con la rebaja. Y entonces, lo que al principio parecía de color de rosa, luego empieza a pasarte factura. Te destroza el cerebro, te destroza el sistema nervioso, terminas, ya habéis visto cómo terminan la mayoría de los drogadictos. No parecen ni personas. Y así podríamos ir viendo un montón de cosas más. Entonces, yo siempre digo lo mismo, cuando a mí me hablan, bueno, es que tú eres muy antiguo, tienes que progresar, tienes que modernizarte. Yo le digo, vamos a ver, porque además cómo usamos las palabras, cómo las manejamos para, por ejemplo, el aborto lo llaman interrupción del embarazo. Interrupción. Cuando tú le das a un interruptor quiere decir que lo paras un momento, le vuelves a dar y lo vuelves a iniciar. Eso no es una interrupción, porque tú, lo que hay en el vientre de la madre, si fuera como algunos piensan, que es un amasijo de células y tal, pues bueno, le das al botón, lo interrumpes y luego quieres tenerlo, le das y lo... Pero no, me temo que no va así. Tú coges al niño y te lo cargas y ya no lo puedes volver a reiniciar, te lo has cargado. Y luego, una cosa que nunca van a hacer ni te van a decir, yo simplemente, fijaos, incluso pensando en mujeres no creyentes, yo simplemente les diría, y con esto eliminábamos un montón de abortos, que vieran lo que es un aborto. ¿Os acordáis de la famosa película esa de No planeado? ¿Qué le pasó a esa chica? Cuando vio en el monitor en qué consiste un aborto, qué es un aborto. Porque claro, muchas mujeres están equivocadas pensando en que, vuelvo a decir, que eso es como una especie de quiste que tienes en el útero y que te hacen así, te lo quitan y ya está, y problema solucionado. No, perdona. Eso, aunque sea pequeñito, aunque sea una cosa así, es un ser humano que se está formando y ya le puedes ver las piernas, le puedes ver bracitos, le puedes ver la cabeza, y el supuesto médico, que para mí no es ni médico, lo siento en el alma, pero vamos, un médico que ha hecho un juramento hipocrático, se supone, que ni siquiera es cristiano, pero que tú juras defender la vida y ir por la vida y que te dediques a eso, pues yo respeto a todo el mundo, pero lo siento, yo, para mí eso no es un médico. Médico es el que cura. Y cuando tú ves cómo mete las pinzas, engancha una pierna, aprieta y tira y le saca la pierna, cuando tú ves cómo el niño se tira para atrás, cuando estás metiendo los garfios, cuando dicen que el niño no siente, que no siente, el niño hasta presiente lo que hay, que fue lo que vio esta mujer y por eso salió de allí. Entonces yo simplemente les diría a las mujeres, infórmate, mira, ve con tus ojos qué es un aborto. Y luego en la clínica que te enseñen los restos de ese supuesto quiste que te han quitado. A ver, que te lo enseñen. No se lo enseñan a nadie. Porque si tú ves los restos de las piernecitas, los brazos y la cabeza de tu hijo allí, a ti te da un yuyu. Entonces, primero, antes de nada, hay que saber
de qué estamos hablando, qué es de lo que hablamos. Y entonces luego podremos hacer juicios. Con eso solamente yo creo que muchos y muchas se darían cuenta de lo que están hablando y juzgando con ligereza. Pero todo esto lo digo porque en el fondo, hermanos, vuelvo a decir, el mundo humanamente no ha avanzado tanto. Mucha técnica, mucho tal, pero seguimos maltratándonos, seguimos humillándonos, seguimos haciendo barbaridades de todo tipo. Y lo que es peor, lo pretendemos justificar con un montón de palabrería y un montón de cosas. Y algo de esto es de lo que habla aquí, porque desgraciadamente a veces hasta se nos cuela en las iglesias. Y a veces hasta en las iglesias, en lugar de que la iglesia toque al mundo, lo que nos ha pasado, hermanos, es que el mundo se nos ha estado colando en las iglesias. Y eso tiene consecuencias. Y todo empieza, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar también. Empieza al principio, que luego es curioso, porque voy a leer otro versículo. Dice: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, no te enredes en discusiones, porque además, hermanos, otra cosa que yo he notado, no sé si los que ya peináis canas como yo me acuerdo, con todos sus defectos, porque no voy a decir ni mucho menos que cuando yo era chaval las cosas eran de color de rosa, ni mucho menos, pero había diferencias. Y yo me acuerdo de chavalín, con 17, 18 años, por ejemplo, nos juntábamos en algún sitio donde se juntaban los jóvenes y los amiguetes, y charlábamos un montón de cosas. Yo por aquella época ni siquiera creía, pero incluso hablábamos de Dios, de la visión que cada uno tenía, y mira, pues yo opino esto, yo opino lo otro. Y bueno, intercambiábamos cosas, quizás también porque estaba acostumbrado a un ambiente estudiantil y universitario. En aquella época pues era común intercambiar cosas. Pero yo hoy, observando ciertas no sé, por ejemplo, tertulias o cosas de este tipo, a lo mejor es mi impresión personal, si estoy equivocado me corregís, pero yo veo que ahí llega uno, larga una perorata y esto es así, y el otro larga otra perorata y esto es así, y chilla más para ver si el otro se calla. Y digo, bueno, esta gente están dialogando o están queriendo imponerse uno sobre otro, y además contándote a veces cada historieta y cada cosa que tú te quedas alucinado, con unos, a veces ya últimamente, yo no sé si también lo observáis, pero últimamente ya es que ni hay argumentos ni se dialoga. Por ejemplo, tú ahora mismo dices que a ti la homosexualidad no te parece natural,
tú eres un homófobo. Y así, ya está, directo. Tú eres un nazi, tú eres un... no sé, o sea... bueno, vale, yo soy un homófobo. ¿Por qué? ¿Por qué? Razónamelo al menos. Yo puedo estar de acuerdo, porque es otra de las cosas que no entiendo de esta... Bueno, sí lo entiendo por lo que va. Porque además, si tú no estás de acuerdo con la homosexualidad, parece que es un crimen. Yo tampoco estoy de acuerdo con el adulterio. Pero nadie parece que me condene por no estar de acuerdo con el adulterio. No es que tú odias al homosexual. No, perdona, yo no odio al homosexual. Yo odio la práctica de la homosexualidad en todo caso, que es otra cosa. Lo mismo que odio el que tú te acuestes con una mujer que no sea la tuya. Lo mismo que puedo odiar el que tú te lleves el dinero que no es tuyo. Porque Dios, no sé si lo sabes, pero Dios odia el pecado, pero no al pecador. Por eso quiere que se arrepienta. Pero hoy es que no puedes ni expresar, no te dejan, no te permiten. ¿Y qué pasa? Que todo basado en una argumentación muchas veces espúrea, que además vuelvo a decir, prácticamente en muchos casos, como ya no hay ni argumentación, pero hay que imponerlo, te lo imponen por la fuerza. Y si tú no aceptas, que además tiene tela, y esto va a tener consecuencias, y la Iglesia yo creo que se tiene que preparar para esto. Por eso el Señor últimamente me está dando cosas de este tipo, yo creo. Pero van a intentar obligarte a que tú aceptes lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos razonan, y chimpum. Y si no lo aceptas, pues ya sabes, te podemos hacer pupita. La cosa es seria. Pero bueno, me he desviado un poco, lo digo porque muchas veces montamos toda una parafernalia de cosas para decir yo tengo razón. Y a veces caemos, sobre todo si dejamos que ciertas cosas del mundo nos entren, en querer nosotros discutir. Y querer nosotros a veces, que también desgraciadamente se da, incluso vuelvo a decir dentro de la Iglesia, y presentarte las cosas por tratar de atraerte a la gente, presentamos un evangelio, pues ya hay hasta calificativos, según hay diversos evangelios, por lo visto, yo creí que había uno, pero está el evangelio de la prosperidad, el evangelio tradicional, el evangelio progre, el evangelio gay, ya hay una Biblia gay, hay una Biblia feminista, y ya tienes para todos los gustos. Bueno, ahora yo empezaría pues como con las vírgenes. ¿Cuál de ellas es la verdadera? ¿La del Carmen, la de Loreto, la del Socorro? ¿Cuál de los evangelios es el verdadero? Hermanos, no es un tema menor, porque ¿cuánta gente está confundida por todo esto? ¿Cuánta gente incluso, no sé si te lo han dicho a ti, a mí me lo han dicho más de una vez? Yo es que no voy a la iglesia porque además, ¿cuál es la verdadera? ¿No te lo han dicho nunca? ¿Cuál es la verdadera? Claro, el que no conoce la palabra tal como está,
no sabe y no se da cuenta de que toda esta obra, todo esto de lo que estamos hablando y más cosas, no es más que obra de hombres, inspirado muchas veces directamente ¿por quién? Por el enemigo. La propia Biblia, sabéis que la Biblia habla, sí, la Biblia no te engaña, léetela bien y empápatela bien. Verás cómo te abre los ojos para muchas cosas y te ayudará a distinguir no solamente fuera, sino dentro. Porque los hombres torcemos. Pero fíjate, por ejemplo, aquí dice, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Que no la tuerces, que no la tergiversas, que no la añades, que no le quitas, que no manipulas, que no intentas hacer para convencer o para lo que sea. Tú preséntate como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Y desecha, dice, más evita profanas y vanas palabrerías. A ver, vamos al meollo de lo que hoy traigo entre manos. Ah, bueno, no, si además lo dice aquí, espérate, vamos, ahí, si la palabra tiene pato. Dice, versículo 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Antes ha dicho en el 16, mas evita profana y vana palabrería porque conducirán más y más a la impiedad. Las discusiones necias, las vanas palabrerías, el intentar por ti mismo convencer a otro o imponerte sobre otro, etcétera, 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 ¿a qué conduce? A confusión. A la impiedad, a la confusión, a que la gente no sepa en realidad qué hacer ni qué no hacer, al lío, y tú piensas esto y yo pienso lo otro, y cada uno pensamos lo nuestro y tal. Bueno, sí, cada uno pensamos lo nuestro, pero en la iglesia no hay que preguntar lo que cada uno piensa. Lo que hay que preguntar es, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me habla Dios en su palabra acerca de un tema? Luego dice, desechas cuestiones sabiendo que engendran contiendas, es decir, todo esto no te sirve más que para pelearte con otro. Contienda es una pelea. Y dice después, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo del Señor no tiene que buscar el estar peleándose con los demás para convencerlos, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Yo no tengo por qué alterarme ni justificar mi postura, ni justificar a Dios, hermano. Espero que esto lo captemos y lo entendamos bien. Mucha gente se pone nerviosa, a veces incluso con buenas intenciones. Y tratas de defenderte y tratas de justificarte. Por ejemplo, una cosa de la que desgraciadamente yo he vivido varias cosas, los cotilleos. Y a veces te acusan y a veces... Vamos a ver, hermano, hermana, ¿tú descansas en Dios? Yo entiendo que a veces cuando te acusan, por poneros un ejemplo, no digo nada, pero para que me entendáis por dónde voy. ¿Sabéis que aquí, en este pueblo, han dicho de mí que yo me emborracho y pego a mi mujer? Pues, eso ha llegado a mis oídos. Tú te puedes poner nervioso, te puedes poner tal, y quieres defenderte y quieres justificarte.
Ahora puedes tomar otra postura. ¿Es verdad? Si es verdad, lo que debes de hacer es arrepentirte, reconocerlo, pedir perdón y corregirte. ¿No es verdad? Mi Dios lo sabe. No dice la Biblia, además, ¿quién es nuestro maestro? ¿Quién es el que realmente nos enseña? Jesús. ¿Qué vemos en Jesús? ¿Sabéis qué decían, por ejemplo, de Jesús? Lo que está es endemoniado, por eso echa fuera a los demonios. Y el mismo Cristo nos dice a nosotros, os acordaréis del versículo, si al Padre llamaron Belcebú, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Tú ves a Cristo nervioso? Que digan lo que quieran. Si no es verdad, hermanos, yo puedo estar tranquilo, orar simplemente, que es lo que le viene a decir aquí. Tú usa bien la palabra, le dice a Timoteo, es decir, dicho de otra manera, ¿qué le está diciendo el apóstol? Tú limítate a presentar lo que la palabra dice. Exhorta con la palabra, enseña con la palabra. Y lo que los demás digan o juzguen, Dios lo juzgará. Porque, como dice en otro sitio, nada podemos contra la verdad, sino por medio de la verdad. Es decir, la verdad la sostiene, la mantiene y la saca a la luz y la testifica Dios. Tú puedes intentar, de hecho, el enemigo lleva siglos intentando, con perdón, echar caca, para que me entendáis, sobre su palabra y sobre su verdad. Pero no puede. Porque al final eso dura un tiempo. Pero como Dios sostiene la verdad, más tarde o más temprano, la verdad sale a relucir. Entonces el siervo de Dios, de verdad, que se apoya en su Dios, que busca a su Dios en oración. Tú cógete la historia de todos los siervos, léete la Biblia entera. A Jeremías lo metieron en la cárcel, este es un mentiroso, este es tal, este no es un verdadero profeta de Dios. A Isaías otro tanto, tú estás equivocado, tú no sé qué. Cógetelos a todos. Todos lo han pasado canutas y a todos los han tenido por basura. Los apóstoles, el apóstol Pablo dice, yo me han dado latigazos, me han metido en la cárcel, me han apedreado, me tuvieron que descolgar para escaparme por un muro, porque todos los siervos de Dios han sido vilipendiados, perseguidos, insultados, dejados solos. ¿Dónde están los que los perseguían? ¿Dónde están los que los vilipendiaban? ¿Dónde están los que los insultaban y los herían? Porque ellos están aquí. Ellos están aquí. Lo que dijeron, lo que hablaron en el nombre del Señor está sellado, fijado para toda la eternidad. Y lo más importante, ¿a quiénes dieron la razón los hechos y los acontecimientos? Yo no tengo que discutir con nadie, ni tengo que pelearme con nadie.
mira, tú haces esto, tú eres un adúltero y crees que el Señor, allá tú, yo te digo lo que la palabra dice. ¿No te gusta lo que Dios te dice? Péleate con Dios. Corrígelo. Ahora yo no voy a entrar ahí. Yo no voy a entrar ahí. Porque cualquiera que de verdad, sinceramente quiere conocer la verdad, no tiene más que buscar a Dios y Dios le testifica. Dios te testifica a ti directamente. Es más, ningún pastor realmente como tal, Dios me puede usar a otro, pero ningún pastor te guía a la verdad. ¿Quién te guía a la verdad, a toda la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que el Espíritu pueda usar un día a un pastor y a otro día a un evangelista o a un hermanito o a una hermanita en una esquina, porque el Espíritu Santo no solo usa a veces una palabra, más de una vez te ha tenido que pasar. A mí me ha pasado así. Donde menos me lo esperaba me ha venido un hermano, una hermana y me ha dicho, oye César, esto. Digo, jolín, esto no lo estás diciendo tú, esto viene de arriba. Porque Dios sostiene la verdad. Entonces, como iglesia, tenemos que aprender a comportarnos como Dios quiere, a no tener temor, a usar la palabra de verdad tal como está, con sinceridad, y sabiendo que nosotros no tenemos que convencer a nadie, porque Dios lo va a hacer. Hermanos, yo simplemente digo una cosa y me preocupa muchísimo. Y bueno, los que no me conocen tanto, José, que llevamos ya una trayectoria larga de años, nosotros estuvimos durante unos años, al principio, los dos teníamos mucha carga, sobre todo por la unidad de la Iglesia, y claro, como éramos también novatillos, podríamos decir, pues casi no nos perdíamos cualquier reunión que hubiera donde se juntaban las iglesias y tal, y siempre intentando y esforzándonos y tal, hasta que yo personalmente me di cuenta, no voy a contar todo porque además fue un proceso muy largo, que en todo caso tenían que cambiar muchas cosas y que la unidad de la Iglesia es algo que solo el Espíritu con su fuerza y su poder puede hacer. Porque los hombres a veces no nos damos cuenta ni siquiera de lo que estamos y lo que hacemos. Porque además yo empezaría por decir qué entendemos por unidad de la Iglesia. Y seguro que también hay diversas opiniones y habrá bueno, pues que podamos juntarnos, trabajar juntos, pero eso sí, cada uno manteniendo su idiosincrasia, cosas así. Y la mayoría piensa eso, ¿no? Yo lo siento en el alma, yo eso no lo veo en la palabra del Señor. Porque si os acordáis, la oración que hace el Señor en Juan, el Señor dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, no cualquier clase de unidad. La Iglesia, lo que Dios quiere es que sean uno de la misma forma que la Trinidad es una. Lo mismo que en el matrimonio, que lo tendremos dentro de poco. Mucha gente piensa que el matrimonio cristiano, claro, está acostumbrado al mundo y es, bueno, pues que dos personas se ponen de acuerdo, conviven y se hacen un poco de al uno al otro de compañía por un lado y tal.
lamento decirte que no. Eso es el matrimonio en el mundo, que es un compromiso, además, cada vez más diluido entre él y ella. Pero lo que Dios dice en su palabra es: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no a cualquier mujer, a su mujer, y los dos serán una. O sea, el matrimonio es el lugar, por eso, y bueno, ya lo hablaré un poco, no me voy a extender más porque es un poco lo que tenía para probablemente la boda. Pero que se os quede eso claro. El matrimonio en Cristo tiene que reflejar la unidad en el Señor. No es solamente para 4 cositas y tal. No. Eso, en todo caso, forma parte, como dicen, del atrezo, ¿no? Pero el sentido del matrimonio cristiano es algo muchísimo más profundo. Y el cuerpo de Cristo, su amada, su iglesia, la que se tiene que unir en boda a Cristo, imaginaos el nivel de unidad que tiene que alcanzar. Eso no es obra de hombres, ni puede ser obra de hombres. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero yo me di cuenta que era lo que iba, que las cosas no pueden ir por ahí. Un día que leí el texto de Daniel, donde habla de la estatua, y nos dice que lo último, que eran los pies, estaban hechos, no sé si habéis leído el texto algunos, de hierro y de barro. Y dice el texto: de la misma manera que el hierro y el barro no se pueden unir porque son naturalezas distintas, en aquellos tiempos se unirán por medio de alianzas humanas. Es decir, la idea que te da a entender el texto, medítalo, es que habrá una unión, llamadlo como quiera, falsa, inestable, de apariencia, pero que en realidad no hay una unidad real, porque parte de esa liga que mantiene unido a eso, parte tiene una naturaleza y parte tiene otra naturaleza. Y esas dos naturalezas no son combinables, es como el agua y el aceite. Para que haya una unidad real, para que este brazo sea este brazo en todos sus extremos, desde este dedo hasta aquí, es porque la naturaleza desde aquí hasta aquí es la misma. El mismo código genético, la misma sangre, todo, en esencia, es lo mismo desde aquí hasta aquí. Entonces, si nosotros somos uno en Cristo, lo fundamental, lo básico para poder ser uno es estar en Cristo. No en la iglesia, en Cristo. Entonces, mientras esas condiciones no se ven, bueno, se pueden hacer muchas cosas y podemos, y no digo que no se hagan tampoco, no me entendáis mal, todo lo que se pueda hacer con los hermanos y compartir y trabajar juntos con ellos me parece estupendo. Pero no nos engañemos, mientras que no busquemos todos juntos, renunciando cada uno a su propia voluntad, la voluntad de Dios, y esperemos que Dios dé testimonio de su voluntad, no va a pasar nada, sinceramente lo digo. Termino con una sola cosa, porque creo que todo esto es para orar también.
Últimamente están pasando muchas cosas, están entrando muchas doctrinas, como digo, a veces raras, incluso en las iglesias. ¿Y cómo puedo yo tener discernimiento? ¿Cómo puedo saber lo que verdaderamente de Dios no lo es? Y nosotros a veces intentamos, pues eso, discutir, pues la palabra, no sé, yo no voy a discutir. ¿Tú crees que esta doctrina es de Dios? El Señor dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué frutos está dando esta doctrina en la Iglesia? ¿Qué está trayendo? Porque lo que es de Dios verdaderamente trae bendición, paz y gozo en el Espíritu, según la palabra. Ahora, lo que no es de Dios, como Dios no lo aprueba, ¿puede Dios bendecir lo que no aprueba? Con observar no necesitas discutir. ¿Qué trae? ¿Qué les está dejando a la gente esto? ¿Trae bendición? ¿Trae paz? ¿La iglesia está más fuerte? ¿Las familias están más bendecidas? ¿Los críos están criando bien? ¿Los mayores están bien cuidados? ¿Somos todos más... No me gusta la palabra feliz porque se da lugar a engaño, pero ¿hay más paz en general y más gozo en el espíritu? ¿O hay otras cosas? Bueno, como dice el apóstol, examinadlo todo y retened lo bueno. Amén.